Antes del miedo, hubo silencio. Las llanuras del sur de África dormían bajo un sol ardiente, donde el polvo se mezclaba con el olor de los búfalos y la sangre seca. Durante años los machos solitarios vagaban por Sabi-Sand buscando algo más que territorio. Buscaban un propósito, y en 2006, 6 de ellos se encontraron para cambiarlo todo. Los llamaron los Mapogos. 6 leones unidos por la sangre, la furia y el hambre de dominio. Bajo la guía del viejo Makulu, el de la melena negra, comenzaron como una hermandad, pero pronto se convirtieron en un ejército que no conocía límites. A su paso, los rugidos se apagaban, orgullos enteros desaparecían en una noche. Nadie estaba a salvo, ni machos rivales, ni leonas, ni cachorros. Su reino no se construyó con alianzas, sino con cadáveres. Durante 6 años, el nombre Mapogo sería pronunciado con miedo incluso entre los leones más poderosos del continente. Y entre ellos, uno destacaría por encima de todos. Mr. T, el león que desafió a sus propios hermanos, devoró a sus enemigos y se convirtió en una leyenda teñida de sangre. Pero cada imperio tiene su precio, y la historia de los Mapogos no es solo la del poder, sino la del inicio del fin. Antes de continuar, toma un momento. Si deseas que la fuerza, la abundancia y la prosperidad lleguen a tu vida, da me gusta a este video, compártelo y comenta desde dónde nos estás viendo. Hazlo ahora, porque en los próximos días un milagro de abundancia y equilibrio puede tocar tu camino. En 2006, la coalición Mapogo emergió en el corazón de Sabi-Sand, una reserva privada colindante con el Parque Nacional Kruger. 6 machos adultos formaban el grupo, fuertes, experimentados y perfectamente adaptados al terreno. Su unión alteró de inmediato el equilibrio de poder. En una región donde la mayoría de coaliciones contaban con 2 o 3 machos, 6 juntos significaban una fuerza sin precedentes. Su primera acción registrada ocurrió a comienzos de ese mismo año. Una coalición rival de 4 machos dominaba el norte del territorio, controlando varias manadas con crías jóvenes. Los Mapogos los rastrearon durante días, aprovechando la oscuridad para acortar distancias. Cuando atacaron, lo hicieron con precisión y brutalidad. 3 de los machos fueron abatidos antes del amanecer. El 4º desapareció sin dejar rastro. El dominio del norte de Sabi-Sand cambió de manos en una sola noche. Desde entonces, los Mapogos comenzaron una expansión sistemática. Su método era directo: atacar, eliminar y ocupar. Cada conquista ampliaba su control territorial y reducía la competencia. En pocas semanas, extendieron su presencia hacia el oeste, desplazando manadas completas. Los rastros de sangre y el silencio posterior se convirtieron en señales claras de su avance. Ninguna coalición en la región había logrado un control tan rápido. La caza era otro reflejo de su poder. A diferencia de la mayoría de los leones, los Mapogos no dependían únicamente de las leonas. Cazaban por cuenta propia, coordinados, incluso contra presas de gran tamaño. Se registraron ataques contra búfalos adultos, rinocerontes jóvenes e hipopótamos debilitados. Su capacidad de derribar animales tan grandes mostraba un nivel de fuerza colectiva poco común entre los leones africanos. A mediados de 2007, los Mapogos ya controlaban varios prides entre el río Sand y el río Manyeleti. Su dominio cubría cerca de 160.000 acres, un territorio excepcionalmente extenso para una sola coalición. En ese espacio, el equilibrio natural cambió. Numerosos cachorros fueron eliminados, un comportamiento biológico común en los machos recién llegados, pero llevado al extremo por la magnitud del grupo. En menos de 2 años, más de 100 crías fueron registradas como muertas o desaparecidas. Cada incursión seguía el mismo patrón:
Los machos patrullaban por turnos, marcaban territorio con orina y rugidos, y respondían a cualquier ruido ajeno con fuerza inmediata. Sus patrullas eran constantes, dejando un paisaje de árboles rasgados por las garras y senderos marcados por el paso de cuerpos pesados. Los elefantes jóvenes se dispersaban ante su presencia. Las hienas evitaban las zonas donde cazaban. Su fama se extendió más allá de Sabi Sand. Los guías de safari comenzaron a identificarlos por sus rasgos. Makulu, el de la melena negra, Mr. T, de mechón oscuro y cuello poderoso, Kinky Tail, con la punta torcida de su cola, y sus hermanos Rasta, Pretty Boy y Makulu's Brother. Los turistas los veían como una leyenda viva, los investigadores como una anomalía ecológica. El nombre Mapogo provino de una palabra zulú que significaba poder sin límite o autoridad implacable. Era una descripción precisa. Ninguna otra coalición había ejercido tal control sobre un ecosistema entero. Donde rugían, el resto callaba. Los leones rivales desaparecían. Los búfalos migraban hacia el norte. Los chacales abandonaban las zonas de cría. Para finales de 2008, los mapogos habían alcanzado su punto más alto. Gobernaban sobre más de 8 prides y decenas de kilómetros de sabana. Pero entre esa aparente estabilidad, algo comenzaba a cambiar. En el interior del grupo, un macho joven destacaba no solo por su fuerza, sino por un comportamiento distinto. Mr. T, de melena espesa y actitud dominante, comenzaba a desafiar la jerarquía de Makulu. Su ascenso marcaría el inicio de una nueva era, la más violenta de todas. A finales de 2006, la coalición Mapogo se había consolidado como una estructura estable y organizada. 6 machos, unidos por la supervivencia y la fuerza, dominaban un territorio más amplio que el de cualquier otro grupo en la región. Aunque se desplazaban juntos, dentro del grupo existía un orden definido. La experiencia, el tamaño y la agresividad marcaban la jerarquía. En la cima se encontraba Makulu, el más viejo. De melena negra y cuerpo macizo, era el referente del grupo. Su edad le otorgaba ventaja táctica. Conocía las rutas, los pasos del río y los patrones de las presas. Su liderazgo no era simbólico, se imponía mediante la fuerza y la constancia. Donde Makulu se movía, el grupo respondía. A su lado estaba Mr. T, más joven, de complexión compacta y melena oscura, con una franja en el cuello que lo distinguía. Su comportamiento era diferente. No actuaba en coordinación constante con Makulu. Prefería desplazarse por zonas específicas, reforzando su control individual. Su capacidad de combate y su impulso por patrullar lo convirtieron en un ejecutor implacable dentro de la coalición. El tercer miembro clave era Kinky Tail, llamado así por la forma torcida de la punta de su cola. Era el aliado más cercano de Mr. T, acompañándolo en la mayoría de los desplazamientos. Ambos formaban un subgrupo operativo dentro de la coalición principal. Sus patrullas eran rápidas y agresivas, y en repetidas ocasiones fueron observados eliminando machos solitarios sin esperar refuerzos. Los otros 3, Rasta, Pretty Boy y Makulu's Brother, mantenían un papel de apoyo. Rasta destacaba por su tamaño y vigor, útil en la caza de búfalos. Pretty Boy, más reservado, seguía a Makulu en las zonas del oeste, mientras Makulu's Brother reforzaba el control del norte. Aunque menos documentados, su participación fue esencial para mantener la cohesión territorial durante los primeros años. Durante 2007 y 2008, el comportamiento de la coalición se volvió más especializado. En lugar de desplazarse como un solo grupo, se dividían temporalmente para cubrir mayores extensiones. Este patrón, observado por los guardas de campo, permitió a los mapogos controlar hasta 8 prides simultáneamente. Su sistema era simple pero efectivo.
rotación constante, vigilancia continua y eliminación inmediata de cualquier macho intruso. Los registros de campo documentan más de 40 enfrentamientos confirmados con otros leones adultos en ese periodo. En casi todos los casos, los mapogos salieron victoriosos. La proporción numérica y su experiencia de combate garantizaban el resultado. Muchos cuerpos de machos rivales fueron hallados en los límites de su territorio, lo que reforzaba su reputación de invencibles. El impacto ecológico seguía creciendo. Con cada conquista, eliminaban las crías de los machos anteriores para asegurar su propia descendencia. Este patrón biológico, amplificado por el tamaño de la coalición, redujo drásticamente la población juvenil de leones en la región. Entre 2007 y 2009, la densidad de leones adultos en Sabi Sand se mantuvo estable, pero la cantidad de cachorros descendió casi a la mitad. Para 2009, el equilibrio interno empezó a cambiar. La edad de Makulu contrastaba con la vitalidad de los más jóvenes. Mr. T y Kinky Tail, cada vez más activos, comenzaron a ejercer dominio sobre zonas enteras sin su líder original. No hubo enfrentamientos abiertos, pero la división territorial marcaba una transición silenciosa. Los mapogos habían alcanzado la cima de su poder, pero las líneas de fractura ya estaban presentes, y con ellas el preludio de una guerra que no vendría del exterior, sino desde dentro. Entre 2007 y 2009, los mapogos alcanzaron la cúspide de su dominio. Su poder no se limitaba a una sola región, abarcaba kilómetros de sabana, extendiéndose desde las márgenes del río Sand hasta las zonas boscosas de Manjeleti. En su territorio, la jerarquía natural se había alterado. Durante esos años, los 6 machos controlaban el ciclo vital de casi todas las manadas de la zona. La coalición imponía su presencia con patrullas diarias. Cada rastro, cada marca en los árboles, cada rugido nocturno servía como advertencia. Los grupos de leonas se mantenían dentro de los límites definidos por ellos, y cualquier intruso era detectado y eliminado. En el mundo salvaje, el orden se mantiene por la fuerza, y los mapogos la representaban en su forma más pura. Los registros de campo indican que, durante esta fase, los mapogos controlaban hasta 8 prides distintos, cada uno con hembras en diferentes etapas reproductivas. Esto les garantizaba una descendencia continua y el reemplazo natural de crías eliminadas en otros grupos. Pero el mismo ciclo que aseguraba su linaje generó una disminución drástica en la población general de leones en Sabi Sand. En menos de 3 años, las muertes atribuidas a los mapogos superaban el centenar. Machos adultos, subadultos e incluso crías recién nacidas fueron exterminados en una escala nunca antes vista. Los observadores locales comenzaron a referirse a este período como la era del terror. Para los investigadores, fue el ejemplo más claro del impacto ecológico que una sola coalición podía tener sobre un ecosistema completo. Durante las noches secas, el aire se llenaba de rugidos que se respondían de un extremo a otro del territorio. Las hienas, antes abundantes, redujeron sus incursiones en la zona. Los leopardos se replegaron a áreas más rocosas. El dominio de los mapogos no solo afectó a otros leones, sino también al comportamiento general de las especies competidoras. El equilibrio ecológico de Sabi Sand había sido reconfigurado. Makulu seguía siendo la figura central, pero el peso operativo recaía cada vez más en los más jóvenes. Mr. T y Kinky Tail encabezaban las incursiones, mientras los demás reforzaban las zonas limítrofes. Su coordinación era precisa, producto de años de caza y combate compartido. La coalición funcionaba como una sola entidad, guiada por instinto y eficacia. Con el control casi total del territorio, los mapogos se convirtieron en un fenómeno mediático.
Documentales, fotografías y estudios comenzaron a registrarlos como una anomalía biológica y social. Jamás, en la historia reciente, 6 machos habían mantenido un dominio tan extenso durante tanto tiempo. Cada aparición suya generaba atención y temor entre quienes los observaban. Sin embargo, dentro de esa aparente estabilidad, comenzaban a gestarse señales de cambio. La edad de algunos miembros contrastaba con la agresividad de los más jóvenes. Mr. T, cada vez más activo y dominante, se desplazaba con Kinky Tail hacia el este, patrullando con independencia. Lo que empezó como una división funcional, pronto se transformaría en una separación definitiva. La era del poder absoluto estaba llegando a su punto máximo, y con ella, el inicio de su fragmentación. Los Mapogos habían alcanzado lo que ninguna otra coalición logró: reinar sobre todo Sabi-San. Pero en la historia de la sabana, todo dominio tiene un límite, y su caída comenzaría desde dentro. Quédate atento a la siguiente parte para descubrir cómo los propios Mapogos se dividieron y desataron una guerra que marcaría el fin de su imperio. Comenta desde qué país nos ves y cuál crees que fue el momento más decisivo de esta historia. Tu voz también deja huella en esta leyenda de África. En 2010, la coalición Mapogo alcanzó un punto crítico. Tras años de dominio absoluto, la estabilidad interna comenzó a fracturarse. El territorio que controlaban era demasiado extenso para sostener una estructura unificada. Las presas se desplazaban, los prides se dispersaban y la competencia por recursos aumentaba. La cohesión que había garantizado su reinado empezó a ceder ante las exigencias del entorno. La separación no fue inmediata ni violenta. Durante los primeros meses se observó una distancia creciente entre 2 grupos definidos. Makulu, Rasta y Pretty Boy mantenían el control del oeste. Mr. T y Kinky Tail operaban cada vez más al este, cerca de las zonas de Londolozi y Manjeleti. Lo que en un inicio parecía una división funcional, terminó convirtiéndose en una fractura definitiva. Las causas fueron múltiples. La edad avanzada de Makulu reducía su movilidad. En contraste, Mr. T y Kinky Tail mantenían un ritmo de patrulla intenso, respondiendo con agresión a cualquier intruso. Sus desplazamientos abarcaban kilómetros por noche, lo que les permitió dominar nuevas áreas. En la práctica, los Mapogos ya no eran una sola coalición, sino 2 unidades distintas, con intereses y estrategias propias. El territorio oriental, bajo Mr. T y Kinky Tail, se convirtió en una zona de conflicto permanente. Allí, las incursiones de coaliciones jóvenes aumentaban. Una de ellas, conocida más tarde como los Majingilan, comenzó a disputar las fronteras. Al principio, los enfrentamientos eran esporádicos. Más tarde, se convirtieron en batallas abiertas. Mr. T lideró varios de estos choques, manteniendo su reputación de agresividad y eficacia letal. Mientras tanto, en el oeste, Makulu y los suyos se centraban en conservar los prides restantes. Sin la fuerza completa de los 6, su control era más frágil, pero aún efectivo. Durante ese periodo, los investigadores documentaron una disminución notable de actividad entre ambos grupos, señal clara de la ruptura. La coalición más poderosa de África ya no existía como una sola entidad. En junio de 2011, la división alcanzó su punto culminante. Kinky Tail fue sorprendido por los Majingilane en un enfrentamiento en el río Sand. Superado en número, fue rodeado y abatido. Su cuerpo quedó en la ribera, marcando el fin del dúo que había mantenido el equilibrio oriental. Días después, Mr. T regresó al lugar, encontró los restos y permaneció allí durante horas, patrullando el área hasta el amanecer. Desde entonces continuó solo. Su aislamiento marcó el inicio del fin. Mr. T siguió enfrentando a los Majingilane durante meses, con ataques esporádicos y emboscadas nocturnas.
Su cuerpo, cubierto de cicatrices, reflejaba años de combate continuo. Los registros de campo muestran que incluso en inferioridad numérica logró repeler varios intentos de invasión. Sin embargo, el equilibrio ya había cambiado. La coalición que había dominado Savisand durante años estaba en ruinas. En el oeste, los restantes Mapogos, Makulu, Rasta y Pretty Boy mantuvieron su zona con discreción. Evitaban el contacto directo con el este y rara vez cruzaban el río. El vínculo entre ambos grupos se había extinguido. Lo que antes era un emblema de poder y cooperación se había transformado en dos fragmentos debilitados por la distancia y el tiempo. La caída de Kinky Tail y el aislamiento de Mr. T simbolizaron el colapso del imperio Mapogo. Las guerras internas y la presión de nuevas coaliciones cerraron una era. Pero aunque su dominio se desmoronaba, su nombre ya estaba inscrito en la historia de la sabana. Los 6 machos que reescribieron las reglas del poder animal. En 2011, el dominio de los Mapogos ya pertenecía al pasado. De los 6 machos que habían controlado Savisand, solo quedaban 3 en el oeste y 1 en el este. El territorio estaba dividido y las nuevas coaliciones ocupaban los espacios que antes retumbaban con sus rugidos. En el centro de esa ruina permanecía Mr. T, el último guardián del poder que había moldeado la región. Tras la muerte de Kinky Tail, Mr. T continuó patrullando el este de Savisand. Mantenía el mismo comportamiento territorial, recorridos nocturnos, marcas olfativas y rugidos prolongados. No había cambiado su patrón, simplemente lo ejecutaba solo. Durante meses, repelió incursiones menores de machos jóvenes y sobrevivió a heridas que habrían sido fatales para la mayoría. Cada enfrentamiento reforzaba la imagen de un sobreviviente extremo, producto de años de combate continuo. Su territorio se redujo gradualmente. Los Majingi Lane, 4 machos jóvenes y coordinados, avanzaban desde el norte y el oeste. Su presencia alteró el equilibrio. En una sola temporada, desplazaron varias manadas y eliminaron rivales menores. Mr. T resistió mientras pudo, moviéndose entre las zonas arboladas y los cursos de agua. Sus huellas eran registradas por los guardas a intervalos irregulares, lo que indicaba una vida en constante movimiento. Los enfrentamientos directos se intensificaron a mediados de 2011. En varias ocasiones, los Majingi Lane fueron observados siguiendo su rastro. Los sonidos de rugidos cruzados marcaban las noches previas a la confrontación final. Mr. T, sin apoyo ni territorio estable, se mantenía activo, cazando por sí mismo y usando antiguos puntos de vigilancia cerca del río Sand. El 16 de junio de 2011, la secuencia concluyó. Los Majingi Lane localizaron a Mr. T en la zona oriental, cerca de los márgenes de Dudley Riverbank. El encuentro fue rápido y definitivo, 4 contra 1. Los registros visuales y testimonios de campo describen un enfrentamiento breve, con rugidos y polvo levantándose sobre la hierba seca. Cuando terminó, el cuerpo de Mr. T yacía inmóvil. Su melena oscura, reconocible incluso entre las sombras, marcó el final del último guerrero de la coalición. La muerte de Mr. T simbolizó algo más que la caída de un individuo. Fue el cierre de un ciclo ecológico. La llegada de los Majingi Lane representó el relevo generacional natural en la estructura social de los leones de la región. El espacio ocupado por los Mapogos fue absorbido por nuevos machos, nuevas manadas y un nuevo orden. El paisaje, testigo de su ascenso y caída, volvió lentamente al equilibrio. En los meses siguientes, los rastros del antiguo imperio desaparecieron. Los rugidos que alguna vez dominaron la sabana fueron sustituidos por otros. Las presas regresaron a las zonas abandonadas y la actividad de hienas y leopardos se normalizó. La naturaleza retomó su ritmo, indiferente al reinado que había desafiado todas las reglas previas.
Los registros fotográficos y los informes de campo conservaron la evidencia. La historia de Mr. T se integró en los archivos de Savi-Sand como un caso excepcional. Un solo macho que resistió más allá del límite biológico de la especie, enfrentando a coaliciones enteras hasta su último día. Con su muerte, la coalición Mapogo dejó de existir. Lo que comenzó como una alianza invencible terminó fragmentado por el tiempo y la competencia. Sin embargo, su impacto persistió. Durante 6 años, alteraron la demografía de los leones de toda la región y redefinieron la comprensión científica sobre la cooperación y la violencia intraespecífica. En 2011, la era de los Mapogos llegó a su fin, pero su huella quedó grabada en la historia de la sabana africana. Cuando el último de los Mapogos desapareció en 2011, la región de Savi-Sand comenzó un lento proceso de recuperación. Las coaliciones jóvenes, encabezadas por los Mahingilane, ocuparon los territorios vacíos, reorganizando los límites y reestableciendo la estructura social de los leones. Durante los primeros meses, los investigadores notaron un cambio inmediato. El número de rugidos nocturnos disminuyó y las manadas se desplazaron con menos tensión. El impacto de los Mapogos se mantuvo visible mucho tiempo después. En los registros de campo, su reinado se describe como un fenómeno biológico extremo. En 6 años, su presencia alteró la densidad poblacional, la distribución territorial y la conducta de otras especies. Las hienas, antes dispersas, regresaron gradualmente a zonas que habían evitado durante años. Los búfalos y rinocerontes, principales presas de la coalición, mostraron un aumento progresivo en sus poblaciones. En términos ecológicos, su historia demostró la magnitud que una sola coalición puede tener sobre un ecosistema cerrado. Al eliminar machos rivales y controlar la reproducción de múltiples prides, los Mapogos redujeron la variabilidad genética temporal de los leones en la región. Estudios posteriores confirmaron que, durante su dominio, gran parte de los cachorros nacidos en Savi-Sand eran descendientes directos de ellos. La huella de su comportamiento también modificó la interpretación científica del concepto de supercoalición. Hasta ese momento, los grupos de 6 machos adultos eran considerados inestables por la competencia interna. Los Mapogos demostraron que, bajo ciertas condiciones ambientales, abundancia de presas, espacio amplio y presión mínima de humanos, una coalición de gran tamaño podía mantenerse durante años y ejercer un control territorial total. Los guías veteranos del área comenzaron a relatar la época de los Mapogos como una era de desequilibrio y fascinación. No existía registro previo de una coalición que hubiera eliminado a tantos rivales. Los informes oficiales hablaban de más de 40 machos adultos muertos y más de 100 crías desaparecidas o ejecutadas. Cada registro, acompañado por coordenadas precisas y fechas, mostraba el alcance real de su dominio. Para 2015, los efectos secundarios de su desaparición eran evidentes. Las nuevas generaciones de leones mostraban una estructura más dispersa y menos violenta. Las coaliciones posteriores raramente superaban los 3 miembros. El ecosistema, después de años de inestabilidad, había recuperado una dinámica más predecible. Sin embargo, el recuerdo de los Mapogos permanecía en los relatos, las imágenes y las marcas físicas del paisaje. Entre 2016 y 2020, la historia de la coalición comenzó a trascender el ámbito científico. Documentales, estudios y archivos de fotografía de campo convirtieron sus vidas en referencia obligada dentro de la etología africana. Los Mapogos pasaron de ser sujetos de observación a convertirse en una leyenda, no por simbolismo, sino por las cifras y los hechos que alteraron el equilibrio de un ecosistema entero. Los leones actuales que ocupan Savi-Sand
descendientes lejanos de su linaje, viven en una sabana distinta a la que conocieron Makulu o Mr. T. El paisaje se reconfiguró, las fronteras cambiaron y los rugidos que alguna vez impusieron miedo son ahora parte de un recuerdo histórico. Pero el eco de aquella coalición sigue presente en cada guía, cada guardaparque y cada archivo que documenta la evolución del lugar. El legado de los Mapogos no es una fábula ni una metáfora, es un hecho ecológico documentado. 6 leones que mediante cooperación y violencia transformaron un ecosistema entero. Su historia redefinió el estudio del poder animal y marcó un antes y un después en la comprensión de la jerarquía natural en África. Con el paso del tiempo, la historia de los Mapogos dejó de ser solo un registro biológico para convertirse en un capítulo esencial de la vida salvaje africana. Entre 2006 y 2011, 6 leones demostraron que la naturaleza no responde a mitos ni jerarquías humanas. Responde a fuerza, número y oportunidad. Su ascenso, dominio y caída representaron el ciclo más extremo documentado en la historia moderna de los grandes depredadores del continente. A diferencia de otras coaliciones, los Mapogos no fueron un fenómeno aislado, fueron el resultado de condiciones únicas, abundancia de presas, territorios abiertos y ausencia de intervención humana. En ese contexto, su existencia reveló los límites del equilibrio ecológico y la magnitud de la competencia natural. No hubo intención, solo consecuencia. Cada caza, cada conquista y cada pérdida fue parte de un proceso que transformó para siempre la estructura de Sabi-Sand. Su historia también cambió la comprensión científica sobre la cooperación entre machos. Antes de ellos, las coaliciones eran vistas como alianzas temporales. Después, se entendió que podían evolucionar en sistemas dominantes y coordinados capaces de mantener territorios por años. Los Mapogos no compartieron lealtad, compartieron poder. En el terreno, las huellas de su reinado aún persisten. Las rutas que recorrieron siguen marcadas en el suelo, y los descendientes de sus hembras continúan habitando las mismas planicies. Cada rugido que se escucha en esas tierras es un eco lejano de aquel tiempo en que 6 leones gobernaron con fuerza absoluta. Para los guías y guardaparques veteranos, el recuerdo sigue vivo. Hablan de las noches en que 6 rugidos retumbaban al unísono, haciendo temblar la sabana. Aquellos que presenciaron su ascenso y su final saben que no fue una leyenda, fue una realidad que desbordó los límites conocidos de la naturaleza. A partir de 2020, su historia trascendió fronteras. Millones de personas en todo el mundo conocieron sus nombres, sus batallas y su legado. Los Mapogos se convirtieron en un símbolo de poder natural, una muestra de cómo la fuerza y la unión pueden alterar el destino de un ecosistema entero. Hoy, las praderas donde reinaron están en calma. El viento que atraviesa los pastos secos ya no lleva el rugido de guerra, sino el susurro de la historia. Los Majingilan, los Birmingham y las nuevas coaliciones siguen sus pasos, pero ninguna alcanzó el dominio total de los 6. En cada generación de leones, el eco de los Mapogos sigue vivo, no como mito, sino como advertencia del poder sin control. Así termina la crónica de los Mapogos. 6 leones que transformaron la naturaleza, dominaron el tiempo y dejaron tras de sí una lección sobre el poder absoluto y su precio inevitable. Antes de que continuemos, detente un momento. Si deseas que la fuerza de la vida te acompañe y que la abundancia llegue a tu camino, da me gusta a este video, compártelo y comenta desde dónde nos ves. Hazlo ahora, porque los próximos días traerán un milagro de prosperidad y equilibrio a tu vida. Y si quieres honrar esta historia y apoyar a nuestro orgullo, utiliza el Super Thanks aquí abajo. Sea 5, 20 o $100,
Cada contribución nos ayuda a mantener vivas las leyendas reales de África y a seguir contando las historias de los reyes que una vez hicieron temblar la sabana.